Hola gente linda, soy yo, soy Shio. No sé qué día es hoy porque mi relación con mi calendario está un poco... como tenemos una especie de break de buenos amigos. Sé que estamos en julio, sé que estamos en 2020 y sé que llevo casi 130 días de cuarentena, es lo único que sé en estas alturas. Este video, como su nombre lo dice, tiene que ver con este tropo repetitivo en un montón de espacios sobre yo nací así y la idea del innatismo, que ahorita está siendo muy discutida porque mucha gente dice, oigan, es que eso es esencialismo, eso es anticientífico, eso A, B, C, D, E, F, G, y de hecho de eso voy a hablar hoy porque quienes me conocen saben que yo jamás he argumentado desde ese punto de vista. Antes de eso, quiero enseñarles mi dedo. Miren a mi dedo. Eso es una como cortada muy profunda. Yo no sé si antes de la cuarentena yo era una cerda. A veces sospecho que sí, que yo era una hiper cerda. Porque ahora que me dedico a limpiar todo, pues me he dado cuenta que mi piel está destruida. Yo no sé a nivel molecular qué ha pasado, pero me queda claro que los limpiadores son tan agresivos que tu piel pierde elasticidad. Y en el proceso de pérdida de elasticidad llega el momento en que cierras los dedos así y se te abren horrible y sangran. Entonces así están mis dedos en varios lados. Entonces no sé qué pensar. Espero que en algún momento mis dedos se recuperen. Si no, la gente en algún momento en la vida me va a decir, pues que usted se cortaba así los dedos o qué le pasaba, ¿no? No sé si me van a quedar cicatrices o qué, pero está brutal, ¿no? Pero bueno, así la cosa con mis dedos. Regreso al tema. La gente que me conoce sabe que yo siempre me he opuesto a narrativas que incluso tienen el nombre de transnatalistas. Y es esta idea de que en el momento en que éramos un cigoto, ya éramos un cigoto trans. Y ojo, yo quiero ser muy respetuosa en este punto porque yo sé que hay personas trans que entienden su vida y su biografía así. Y mi intención no es venir y socavar la autocomprensión de nadie. Esta es una discusión que quiero hacer desde un punto de vista de dónde están hoy las explicaciones en biología. Como se llama este video es I Was Born This Way, por supuesto es un guiño a Lady Gaga y me queda claro que el hecho de que tengas una canción que se llama I Was Born This Way te habla de la importancia que tiene esta idea innatista de que así nacimos y que como nacimos así, pues entonces así es esto. Y es de alguna manera parte de nuestra naturaleza. Y es un tropo que se ha usado un montón. Lo ha usado un montón parte del activismo LGBT. Pero no solo parte del activismo LGBT. El tropo del innatismo se ha usado para muchas cosas. Y hoy están diciendo, oigan, pero es que eso es esencialista, eso es inconsistente, hay una serie de problemas con eso. Y en el caso de las infancias trans, luego hay gente que dice, es que ustedes están argumentando que se nace así, y en ese sentido están defendiendo una suerte de determinismo biológico, una suerte de esencialismo, una suerte, dice, y eso, pues, nos hemos peleado contra eso, ¿no? Entonces, parece que aquí hay un desmadre, ¿no? Y entonces, lo que yo quiero hablar hoy es de este desmadre. Primer cosa que quiero decir es que sí se ha usado un montón y está en la cultura pop este tropo de yo así nací. Y mucha gente la usa así en su autocomprensión. Y esto no es un accidente, porque el siglo XX vio el auge de un pensamiento innatista bien poderoso. ¿Por qué? Resulta que en el siglo XIX no teníamos la distinción que hoy tenemos entre los conceptos de herencia y desarrollo. En el siglo XIX, la biología tenía básicamente interconstruida la idea de cómo evolucionan los linajes, con la idea de cómo se desarrollan los organismos, y de alguna forma eran parte del mismo campo científico, y eran parte del mismo tipo de preguntas, y eran parte del mismo tipo de explicación. Eso fue el siglo XIX, y apenas ahora, bueno, desde hace algunas décadas, estamos regresando a eso. Lo que pasó en el siglo XX, por muchas razones que no voy a contar, es que empezamos a hacer una distinción entre herencia y desarrollo que tenía cierto sentido. Tenía cierto sentido porque, por ejemplo, hoy sabemos que muchos caracteres adquiridos no se heredan. O sea, por ejemplo, si yo voy y me pinto el cabello de rojo y el día de mañana tengo, pero imposible, hijos, y digo pero imposible porque eso ya no puede pasar, es fisiológicamente imposible, claramente no se van a quedar con mi color rojo porque este es un carácter adquirido porque me lo teñí.
Pero lo mismo va a pasar si yo, por ejemplo, me pongo a hacer pesas y me pongo así ponchadísima, tampoco van a heredar eso. Entonces el siglo XX hizo una separación muy tajante entre herencia y desarrollo, y de hecho una de las cosas que pasa es que mete en una caja negra el desarrollo, y gran parte del siglo XX dijo, pues quién sabe cómo funciona eso, no sabemos, y nos vamos a dedicar a estudiar la herencia, sobre todo a través de genética de poblaciones y lo que se llamó genética de la transmisión. Y básicamente decía, yo detecto en un cromosoma que aquí hay un gen y esto lo rastreo a un rasgo fenotípico. En medio yo no sé cómo funciona nada, pero no me importa, caja negra y al carajo. Y lo que voy a hacer simplemente es hacer este rastreo entre genes en cromosomas y rasgos fenotípicos, y a eso me voy a dedicar. Y gran parte de la historia de la biología del siglo XX es una historia de ese tipo de explicaciones. Y en ese tipo de explicaciones la gente decía, pues es que si está este gen, va a estar este rasgo. Pero en medio no sabíamos qué pasaba. No sé si se dan cuenta que de ahí vienen muchos tropos que están atrincherados en la sociedad. Cuando la gente te dice, ay, es que en tus cromosomas viene tu sexo, de alguna manera lo que te está mostrando es la herencia que tiene el siglo XX. Porque lo que te está diciendo, pues yo ahí veo que tienes el Y, y en el Y viene el SRI, y el SRI es el que se encarga de eso. ¿Quién sabe cómo? No lo sé. Caja negra, pero aquí hay un fenotipo. Entonces lo que vemos culturalmente es que la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. Lady Gaga no lo sabe, pero están abrevando a explicaciones que vienen, por ejemplo, de la genética de la transmisión, que vienen de la caja negra del desarrollo, que vienen desde allí, que no se preguntan, oigan, pues sí, claro, pero pues está el cromosoma allí, pero el cromosoma solito no es que de repente saque, no sé, un martillo, unos clavos, unos tornillos, un desarmador y diga, bueno, pues aquí voy a empezar yo a armar un cuerpo. La pregunta es, ¿cómo chingado se arma un cuerpo? Y esa era una pregunta que sí teníamos en el siglo XIX, que el siglo XX metió en una cajita así. Metimos en una cajita y mandamos a la fregada esa pregunta, y nos ha costado mucho trabajo regresar a responder esa pregunta. Y eso dio lugar a que proliferaran aproximaciones donde no se hablaba de cómo se ensamblan rasgos. Entonces ya dije bastante de eso. Lo que quiero decir es, ¿cómo es que nos hemos ido deshaciendo de eso y dónde estamos hoy? Quiero enseñarles un libro. Este es un libro bien bonito que salió en 1985. Se llama La ontogenia de la información. Es un libro que escribió una bióloga, psicóloga y filósofa que se llama Susan Oyama, donde ella empezó a decir, oigan, tenemos que empezar a explicar cómo opera en el desarrollo la construcción de la forma, la construcción de la conducta, la construcción de un cuerpo. Y una de las cosas que esta señora dijo es, oigan, los genes no tienen un mensajito allí escrito donde llegan y dicen, hey, yo digo tal cosa. No. Lo que ella decía es, los genes solo tienen sentido dentro de un contexto ambiental, dentro de un contexto celular que les da sentido. Y si tú cambias, por ejemplo, un gen a otro tipo de contexto, te da otra respuesta. Ejemplo, si ustedes, por ejemplo, tienen una Nochebuena, saben que en cierto periodo del año te va a dar hojas rojas y en otro periodo te va a dar hojas verdes. También lo pueden ver, por ejemplo, con plantas que tienen un tipo de hoja muy distinto cuando están abajo del agua y otra muy distinto cuando están arriba del agua. Y lo que decía Susan Oyama es, no, los genes no están con una información preformada. Y este concepto es bien importante, porque muchas veces hablamos como si la orientación sexual, la identidad de género, la personalidad, la conducta en general, o todo estuviera preformado, incluida la forma animal, incluida el sexo morfológico, como si estuviera preformado. Y lo que decía esta señora es, el preformacionismo se nos cae a pedazos, porque está ignorando que el DNA solito no hace nada, que necesita un montón de cosas. Y dice, y esta discusión en realidad no la estoy empezando yo. Les quiero enseñar este otro libro que se llama Ciclos de Contingencia, que también hizo ella junto con 2 colaboradores suyos. Y en ese libro, una de las cosas que ella muestra es que ya en los años 40 del siglo XX había una discusión, de hecho había muchas discusiones, pero una, por ejemplo, que tiene que ver con conducta, tiene que ver con una discusión entre Lerman, entre Lorenz y entre Donald Hebb. Y esa era una discusión muy importante, porque gente como
Lawrence hablaba de que había patrones conductuales que se heredaban y quizás podíamos pensar de manera instintiva. Y ahí había una especie de guiño a lo que van a ser las explicaciones innatistas. Y Lerman decía, no. Incluso aquello que parece muy ensamblado, en realidad tiene un desarrollo, hay que abrir la caja negra. ¿Cómo lo mostró? Estudiando, por ejemplo, patitos, porque decía, los patos para que puedan hacer cuac cuac y hagan una serie de conductas como empujar un huevo y todo eso. Dice, eso requiere de una serie de movimientos que adquieren cuando están en el cascarón. Y si tú haces un hoyito y les bloqueas esos movimientos, lo cual me parece terrible, pobres patitos, no desarrollan esa conducta y no la pueden hacer. Y lo que decía Lerman entonces es, no es que todo sea aprendizaje, como si no hubiera una estructura biológica, sino que esta estructura biológica retoma una serie de andamiajes que son epigenéticos, que son conductuales, que son ambientales. Y aquí, por ejemplo, es por eso que hemos empezado a hablar de evolución en 4 dimensiones. Este es un libro de Vallablanca. De nuevo, 4D, no 4T, 4D, donde empiezan a hablar de eso, de que la forma animal, la conducta animal, incluso la inteligencia humana, se van ensamblando a través de la interacción entre una serie de factores y que las explicaciones preformacionistas e innatistas no funcionan, que es una caja negra, pero es una caja negra que no hemos querido abrir y que tenemos que abrir. Entonces, justo lo que toda esta gente empezó a decir es, oigan, en realidad esto ya lo ha dicho más gente. Por ejemplo, en cuestiones de todo lo que es aprendizaje del lenguaje, aprendizaje de pautas culturales, Vygotsky en los años 30 ya lo estaba diciendo, Lev Vygotsky en Rusia. Se podrán imaginar que nos tardamos un poquito en leerlo, porque luego llegó pues, la Guerra Fría y todo esto. Entonces, bueno, pues nos tardamos un poco. Pero hubo una serie de voces que quizás en el siglo XX no recibieron atención, pero que estaban allí y que estaban diciendo, esta caja negra no nos ayuda para nada. Y lo que quiero mostrar es que, por supuesto, una de las cosas que empezó a pasar en los años 80, y aquí hay otro libro que, por ejemplo, esto es uno de los libros quizás más leídos sobre qué es esta cosa llamada evolución del desarrollo, empezó precisamente una pregunta sobre, oigan, pero ¿cómo se da esta relación que el siglo XIX quería estudiar y que a nosotros se nos olvidó? Entre herencia y desarrollo, entre evolución y forma. Y entonces ahí surgen un montón de preguntas que tienen que ver con epigenética humana, evolución del desarrollo, pero también, ojo, ecología evolutiva del desarrollo. Y esto es, por ejemplo, un libro de una de las súper chidas del campo, que es Sonia Sultán, que empiezan a decir, oigan, es que no podemos explicar todo diciendo que está preformado en los genes, porque eso ignora todos los contextos ambientales. En el ser humano ignora todos los contextos sociales, todos los contextos informacionales que todo el tiempo nos bombardean, que hablando de contextos informacionales me está bombardeando informacionalmente un camioncito que no sé qué vende. Vende tunas, que amo, así que le voy a perdonar que me esté bombardeando. A las tunas casi todo les perdono, a menos que tengan espinas. Pero bueno, una de las cosas que pasó es que, por supuesto, en los años 80 la gente empezó a decir, a ver, no me explicas nada diciendo que aquí está un cromosoma y aquí está un rasgo en el adulto, porque yo no sé cómo se da eso, cómo se transita de un cromosoma a un cuerpo adulto. Eso no me puedes decir, pues me crees, está en esta cajita negra, mira, es así como, pues mira, no lo sé, pero si abriéramos esta cajita, a ver, mira, pues quizás ahí está, ¿verdad? Junto a estos relojes. Entonces, la cosa no funciona así. Una explicación completa tiene que decir, a ver, ¿cómo se da ese proceso? Entonces, de nuevo, eso dio lugar, por ejemplo, a un montón de nuevas aproximaciones. Este también es de Susan Oyama, pero si ven ahí, ya hemos empezado a hablar de lo que se llama una visión sistémica de la relación biología-cultura. Y una de las cosas que hemos ido aprendiendo, por supuesto, es que el preformacionismo quizás tuvo sentido en el siglo XX porque no teníamos las herramientas tecnológicas para estudiar el desarrollo. Por lo menos no en algunas cuestiones a nivel molecular. Y ni modo, nos tuvimos que esperar un ratote, a pesar de que sí teníamos una serie de herramientas matemáticas y conceptuales que quizás quedaron de lado. Pero aquí viene toda esta explicación bonita. En los últimos años,
todo este alejamiento de lo que fue la biología del siglo XX, de toda esta biología que metió todo en esta cajita negra y dijo, pues usted créame que si aquí hay un gen, aquí hay un rasgo, no me pregunte cómo. Todo eso empezó a cambiar y hemos empezado a estudiar eso y hemos empezado, por ejemplo, a comprender la importancia que tiene el contexto ambiental como una serie de andamios que pueden ser sociales, que pueden ser materiales. Y aquí, por ejemplo, hay un libro muy bonito sobre evolución humana, pero no del aprendizaje, a pesar de que se llama The Evolve Apprentice, sino así como algo en general, sino de cómo los niños humanos y los adultos humanos desarrollaron una relación distinta. Y es que los adultos enseñamos, los adultos humanos enseñamos. Los niños, las crías de otras especies animales, aprenden. Pero es una cosa prácticamente única del ser humano, el que enseñamos, el que de hecho tenemos toda una manera de inculcar a nuestras crías, hijos. Entonces imagínense, claro, llega una hija conejo y le dice a su mamá conejo, mamá, mamá, ¿por qué? Y la mamá le dice, what's up, dog? Y eso no hacemos, a menos que, claro, esté una cansada, en cuyo caso sí es what's up, dog. Eso no lo hacemos. Lo que hacemos los seres humanos es enseñar palabras, es enseñar conceptos, es enseñar a jugar, es enseñar a hacer un montón de cosas con las manos. Entonces nos hemos dado cuenta que, por supuesto, gran parte de lo que llega a ser un niño, una niña, un niñe, tiene que ver con el contexto, con la manera en la que se va ensamblando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño o una niña no crece rodeado de adultos, no crece rodeado de lenguaje, no crece rodeado de, por ejemplo, normas morales? Eso no lo desarrolla. Y no es que le falte, no es que necesariamente le falte algo en los genes. Puede que haya casos donde sí, donde hay un gen que no estaba. Pero tú puedes tener un genoma perfectamente común, y si no está ese andamiaje social, no te ensamblas como un sujeto con lenguaje, con pensamiento, con intencionalidad, con recursividad. No lo haces, ni siquiera desarrollas moral, no desarrollas empatía. Eso quiere decir que cuando abrimos esa caja negra nos explotó en la cara así. Y empezamos a darnos cuenta, por supuesto, de que hay un proceso de co-construcción y que lo que somos como individuos tiene muchísimo que ver con estos contextos de ensamblaje. Y aquí les pongo este librito que se llama Una historia natural del pensamiento humano, de Michael Tomasello. Él es una de las super vacas sagradas del Instituto Max Planck allá en Alemania. Y él se ha dedicado un montón de tiempo justo a estudiar eso. Y tiene este libro que es más reciente, que es también Becoming Human, donde dice todo lo que nos fue pasando evolutivamente. Dice, oigan, es que claro, si nos comparamos, por ejemplo, con los chimpancés, con los orangutanes, con los gorilas, hay cosas que ellos no hacen. Los seres humanos, por ejemplo, podemos coordinarnos y de alguna manera decir, está pensando en esta cosa. Pero no solo podemos hacer eso, que es una especie de actuar en conjunto en pequeños grupos, sino que podemos incluso pensar en normas morales, en razonamiento. Y una de las cosas que dice Michael Tomasello es, eso no lo tenían otros primates. ¿Cómo lo adquirimos evolutivamente y cómo lo adquirimos en el desarrollo y en la historia de vida? Esto es un desafío explicativo. Y una de las cosas que dice, oigan, hace 400,000 años empezamos a poder hacer actuar en conjunto. Y hace 150,000 años empezamos a tener la gran capacidad de reificar en una colectividad choncha, pesada, que era nosotros poderoso de las normas morales, de las normas del razonamiento. Dice, cuando los niños van creciendo, van entrando a este mundo. Dice, un niño de 1 año, de 2 años, no entiende todavía lo que es actuar de manera importante, de manera coordinada, y le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, atribuirle creencias a otra persona, atribuirle un punto de vista. Y un niño de 5 años, por ejemplo, le cuesta todavía mucho trabajo responderte a través de razonamientos y a través de una serie de criterios normativos. Pero dice, eso se va ensamblando en el desarrollo de una manera muy vigotskiana, dicho sea de paso, así es este libro. Y una de las cosas que dice es, esto se va ensamblando en el desarrollo. Y los niños van entrando
eventualmente la edad de la colaboración y la edad de la razón. Pero ojo, esto ya no es innato. No es que el niño de alguna manera iba a desarrollar esto sí o sí. Requería todo un insumo ambiental, social, cultural. Pero ojo, el costo de eso, por supuesto, es que nos ensamblamos siempre dentro de una cultura. Y nos ensamblamos siempre dentro de una cosmología en concreto. Y eso no es necesariamente una prisión, pero quiere decir que la posibilidad de ser un ser humano requiere el ensamblaje dentro de una cultura, con una serie de mecanismos curiosamente que son biológicos y culturales. Entonces, no, I wasn't born this way, pero supongo que la canción habría sido chistosa si se llamara I did develop that way. Entonces, probablemente no habría sido un éxito, pero podemos perdonarle eso a Lady Gaga. Pero ojo, hubo gente, y este es un libro que es totalmente distinto, es un libro sobre queer theory de hace muchísimos años, de Nikki Sullivan, que desde hace mucho dijo, no nos traguemos el rollo del innatismo, es peligroso, es esencialista. Desde allí no hagamos activismos LGBT ni feministas. Eso se dijo hace ya 20 y tantos años en la teoría queer. Y los activismos LGBT, de hecho, estaban divididos ya en los 90s entre activismos asimilacionistas que se compraron esa narrativa y activismos que decían no. De ahí han venido cosas muy malas y seguramente eso se nos va a caer con el tiempo. Ténganos paciencia. El segundo grupo yo diría que fue el que tuvo la razón. Y de ahí que los argumentos innatistas sean sospechosos. Pero eso no quiere decir que entonces somos como de chile, de mole y de manteca y nos puedes formar como sea. El sujeto se ensambla en un contexto y se ensambla de cierta manera. Y se ensambla de maneras bioculturales. Y aquello que se ensambla muy temprano en el desarrollo se atrinchera en el desarrollo. Y eso no es un término mío, es de William Wimsatt, un gran filósofo de la biología. Y por ejemplo, muchas cosas en el desarrollo humano se atrincheran así. Y es bien difícil modificarlas, ¿no? Entonces, no necesitas el innatismo para decir que hay rasgos que están muy atrincherados y que se vuelven muy tenaces en el proceso de ensamblaje, ¿no? Y con eso te desembarazas de esa mentada caja negra y con todos los determinismos que acarrea y puedes reconocer entonces las enormes variaciones culturales sin que eso implique una tensión con la biología, ¿no? Pero bueno, ya hablé demasiado. La única cosa que yo querría decir es que por supuesto que funcionó el tropo del innatismo, pero hay gente, por ejemplo, como Stephen Epstein, que no tengo este libro aquí que se llama Inclusion, pero que tiene unos trabajos incluso padrísimos, por ejemplo, sobre los debates sobre VIH en los 90, pero tiene este otro libro que se llama Inclusion, donde él decía, la razón por que el argumento innatista funcionó tanto para ganar aceptación es que en el contexto americano de la ley, no eras imputable de aquello que nacías porque no se consideraba que fueras responsable de eso. Entonces, una manera en la que logramos luchar en contra de la criminalización de las diversidades sexogenéricas fue a través del tropo del innatismo, porque nos hacía inimputables. Dice, y eso dice más sobre el sistema jurídico norteamericano y su hegemonía mundial que realmente lo que dice sobre biología humana. Y ha llegado el tiempo de irnos deshaciendo de ese argumento. Entonces, yo diría, ha llegado el tiempo de deshacernos de ese argumento. Y bueno, este video sí fue muy teórico, fue muy rollo, muy filosofía de la biología viva. Espero que no se hayan aburrido. No sé de qué va a ser el video que sigue, pero nos va a ser probablemente así de ñoño por un rato. Nos vemos en una semana. Bye.